Hola querido amigo, apenas ayer escuché tu experiencia en el exconvento del desierto de los leones, lo que provocó que recordara aquella horrible vivencia cuando yo apenas era un adolescente. Lo que esta noche comparto contigo es una historia real, una historia tan impresionante y aterradora que prácticamente casi nos cuesta la vida. Desde niño siempre me ha gustado el terror. Cuando tenía apenas 6 años, mi niñera me ponía películas de ese género, hasta que a mis 13 años comencé a verlas en casa con mis primos. Además, me encantaba leer acerca del tema, pero tenía pesadillas de manera frecuente. Las que más recuerdo fue cuando a los 8 años soñé con un horrible hombre que me arrancaba los dientes con unas pinzas, y a los 15 soñé con una bruja enorme sin una pierna que quería cocinarme. Hasta los 18 mis pesadillas cesaron. Recuerdo que dejé de estar en contacto con el mundo del terror, hasta que un día mi mejor amigo Iván me invitó a un nuevo proyecto. Quería grabar videos de miedo para YouTube y me dijo que le gustaría que ambos fuéramos a lugares embrujados y narráramos las historias de dichos sitios. La verdad me pareció una gran idea, pues era la oportunidad perfecta para regresar de nueva cuenta al mundo del terror, así que acepté. Ahorramos durante algunos meses para comprar una cámara, y cuando por fin la conseguimos, planeamos cuál sería nuestro primer destino. Buscamos en internet acerca de lugares encantados cerca de la ciudad, y de todos los que aparecían, nos llamó la atención uno en particular, pues era muy cerca de donde vivíamos. Además se veía bastante aterrador. Era un convento abandonado, que por lo que decían, llevaba más de 100 años deshabitado gracias a los aterradores eventos que habían sucedido ahí. Contaban que en el siglo pasado había sido utilizado como una clase de vecindad, y que ahí vivieron muchas personas al pasar de los años, pero algunas de ellas eran malas. Hubo un asesinato ahí, prostitución y vandalismo, así que las vibras eran pesadas. Cuando lo convirtieron en convento todo fue mucho peor, aunque debió ser diferente. Se cuenta que los sacerdotes tenían relaciones con las monjas, y cuando éstas salían embarazadas, las tiraban al pozo que estaba en medio de aquel sitio. Además, ahí se llevaron a cabo varios exorcismos. El más impresionante fue el de María, una niña de 10 años que sufría convulsiones. Tenía conocimientos de clarividencia y hablaba en lenguas que ella jamás había estudiado. Un sacerdote dijo que tenía el demonio dentro y que debían sacarlo cuanto antes para que no afectara más la salud de la pequeña. El exorcismo parecía ir bien, hasta que el demonio golpeó al exorcista, tan fuerte que falleció al momento. Y a continuación la niña se golpeó a ella misma con una fuerza tan impresionante, y aunque los demás sacerdotes y el padre de la niña trataron de impedirlo, los golpes también la mataron. Por último, los vecinos del lugar dicen que muchas sectas satánicas iban a ese lugar a hacer sus rituales. No revelaré el nombre del lugar, pero tal vez con todo lo que mencioné, las personas que vivan cerca de este recinto sabrán de lo que hablo. Por todo esto pensábamos que el lugar debía guardar mucha mala energía, y por ende seguro podríamos grabar algo interesante. Después de muchos años de investigar y leer cosas sobrenaturales, había aprendido a cómo llamar espíritus y cómo ahuyentarlos con fuego y sal. Jamás lo había intentado, pero creía que era hora de poner todos esos conocimientos a prueba en los videos. Recuerdo que decidimos ir al lugar un jueves para pedir permiso y explorar antes de la grabación. Llegamos al lugar y se miraba en completo abandono. De hecho, pensamos que no había nadie, pero de pronto salió un hombre mayor. Nos dijo que se llamaba Rubén y aseguró ser el velador del lugar. Después de contarle el motivo de nuestra visita se emocionó mucho y nos pidió salir al inicio del video, a lo que accedimos. Entramos al lugar y con el primer paso que dimos, pudimos notar que el aire era muy pesado y aterrador, a pesar de que era de día. El sitio era enorme, la construcción era muy vieja,
Se escuchaba mucho eco y los pasillos eran larguísimos. En medio del lugar estaba el patio y tenía un pozo en el centro. La edificación tenía 4 pisos, pero don Rubén nos dijo que no podíamos ir al último, que estaba totalmente prohibido, y cuando le preguntamos por qué, no nos quiso decir. Nos contó casi todo lo que ya habíamos leído del lugar, pero agregó sus propias historias. Un día estaba barriendo por la noche los pasillos, y cuando llegó al que daba hacia el patio, se aterró al ver que parecían sacerdotes en fila tirándose en el pozo. Esa noche salió corriendo de ahí, tomó su bicicleta y se fue. No le dijo a nadie acerca de lo sucedido, y pasó la noche en casa temblando de miedo al recordar aquella escena. También nos platicó que una vez se encontró un grupo de mujeres en círculo alrededor de una mesa, donde estaba una cabra ya muerta, diciendo palabras muy raras y untándose en la cara la sangre del animal. Esa noche también se fue a casa, pues no quería hacerse el valiente, ya que esas cosas eran del diablo. De igual manera mencionó que durante las noches siempre se escuchan risas, gritos o rasguños dentro del lugar, pero que prefería ignorarlos y que después de tantos años se había acostumbrado. Nos pareció un lugar fascinante y sentíamos que la maldad que habitaba ahí era perfecta para iniciar el proyecto. Agradecimos al amable velador y nos fuimos al parque a ensayar lo que diríamos y por dónde empezaríamos. Después de tener todo listo, partimos a nuestras casas a descansar, pues seguro la siguiente noche sería pesada. Lo raro de aquello fue que cuando estaba a punto de dormir, escuché algo raro afuera de mi cuarto. Sabía que no era mi mamá ni mi hermano, pues no reconocí aquellas pisadas. Además supe que no eran ellos cuando escuché que alguien rasguñaba la pared. No le di mucha importancia, pensé que debía ser solo mi mente, pero supe que no era así cuando sentí que alguien tocaba mi mano destapada. Eran unos dedos helados y pude sentir también las uñas rasgando mi piel. En ese momento me quedé en shock. Me quedé inmóvil cerrando los ojos y rezando, esperando a que ese ser se fuera por sí solo. Después de unos segundos que pude sentir como horas, el ambiente volvía a estar como antes y respiré profundamente agradecido de que eso se hubiera ido. Me quedé dormido y después de muchos años volví a tener pesadillas. Esa noche soñé que estaba con Iván en el convento y que mientras mirábamos al fondo del pozo, mi amigo me empujaba. Sentía como caía y al ver hacia abajo notaba que estaba todo lleno de cadáveres. Desperté sobresaltado y me sentí mejor al saber que solo había sido una pesadilla, pero todo cambió cuando abrí los ojos, porque vi a alguien que estaba al lado de la puerta. Limpié mis ojos con mis puños y seguí ahí. Esta vez pude ver su rostro claramente. Era un hombre alto, de tez clara. Su sonrisa al ver que había notado su presencia se hizo más grande y casi salía de su cara. Mi miedo aumentó cuando vi que sus pasos iban hacia mí. Ahí no aguanté más y grité. Mi madre llegó corriendo. Me encontró bajo las sábanas llorando y gritando desesperadamente. Ella me dijo que probablemente había agarrado un mal aire por la vibra del lugar. Por la tarde llegó Iván en su camioneta. Llevaba lámparas, la cámara, alcohol, la sal y unos sándwiches por si nos daba hambre. Subí y nos fuimos hacia el exconvento. Durante el camino le platicé a mi amigo sobre lo que había soñado y sorprendentemente me dijo que él también había tenido pesadillas muy extrañas y que toda la noche escuchó que alguien arrastraba algo afuera de su cuarto, pero no salió por el miedo. Cuando llegamos, don Rubén nos recibió con gusto y nos guió hacia la entrada. Como habíamos quedado, él salió al principio de la filmación contando sus experiencias ahí. Después seguimos nosotros dando el recorrido. Primero pasamos por uno de los enormes pasillos,
donde escuchamos el maullido de un animal. Parecía de un gato, pero sabíamos que eso no era normal, pues empezamos a tener mucho miedo, aunque todo eso haría que la primera grabación fuera un éxito. Continuamos por los demás pasillos mostrando las habitaciones, y cuando llegamos al patio, el sol se escondió por completo, revelando la tenebrosa oscuridad. Contamos lo que se decía que había pasado ahí, y ese fue el lugar perfecto para hacer las cruces con alcohol y sal. Prendimos el fuego y las llamas primero se veían de un color rojo intenso, pero poco a poco se volvían completamente verdes. Por un momento una de ellas parecía ser una garra. Al apagarse pasó algo muy extraño. Escuchamos algo en el último piso, y al voltear a ver a la ventana, vimos que alguien se estaba asomando. Eso no era normal. Lo grabamos, y aunque moríamos del miedo teníamos que mostrarnos seguros. Después de un rato decidimos comer y descansar un poco, porque parecía que habíamos recorrido un maratón. Estábamos agotados, como si algo nos hubiera robado toda la energía. Al terminar de comer seguimos con lo que nos faltaba del lugar. Todo iba bien, y de hecho, al llegar al último piso y finalizar el video, ya no sentíamos el mismo miedo de antes. Nos sentamos un momento para platicar sobre lo genial que quedaría el video, pero después de unos minutos algo interrumpió nuestra conversación. Se escuchaba que en una de las habitaciones alguien estaba rezando. Nerviosos y asustados decidimos ir a ver. Caminamos hacia allá, y al entrar, vimos una vieja cama de madera. Cuando nos acercamos más, notamos que parecía estar mojada, pero no de agua, sino de un líquido color café. Dimos un paso hacia atrás. Nos miramos sin decir nada y corrimos, pero el sonido del agua nos hizo voltear por inercia. Aún recuerdo perfectamente sentir que el corazón fuera a salirse de mi pecho al ver una figura que se iba materializando en la cama. Lo miré durante unos segundos apenas, pero se parecía mucho al hombre que había visto en mi cuarto durante la mañana. Un olor asqueroso invadió todo el lugar y sentimos que nos desmayábamos cuando comenzamos a escuchar el repique de las campanas. Dejamos todo ahí sin importar nada y llegamos corriendo hasta la entrada, donde el confundido velador nos preguntó qué había pasado. Le contamos lo que habíamos visto, y en su rostro se dibujó una sonrisa macabra, casi de burla. Iván y yo no entendíamos qué estaba pasando. Le pedimos que nos acompañara por nuestras cosas, pero en ese momento el anciano comenzó a caminar a la salida, y ante nuestros atónitos ojos, lo vimos desaparecer. Sí, así como lo escuchan. Vimos que aquel hombre se hizo humo casi llegando a la entrada principal. Después escuchamos una carcajada horrible. Mi amigo y yo salimos corriendo hacia la camioneta, que para nuestra mala suerte no arrancó a la primera, pero dimos gracias a Dios que al intentarlo de nuevo tuviéramos éxito. Cuando íbamos saliendo de ese lugar, algo me hizo voltear para ver en el campanario la figura de un hombre vestido de negro con los ojos completamente rojos, como si quisiera hacernos saber que ese lugar era suyo. Nadie dijo una sola palabra en el camino, y tampoco después, hasta el otro día que nos reunimos en casa de Iván y comentamos lo que había pasado. Investigamos de nuevo en internet, buscando el nombre de don Rubén en los registros del convento, y nos dimos cuenta de algo espantoso. Habíamos estado hablando con un fantasma, pues sí había sido velador, pero hace más de 70 años cuando todavía era una vecindad. Lo habían asesinado una vez que intentaron entrar a robar. Aunque la única foto que encontramos era súper vieja, nos dimos cuenta que era la misma persona con la que habíamos hablado esos días y quien había salido en el video.
que por cierto ya no pudimos recuperar, porque cuando decidimos volver por la cámara ya no estaba. Ahí quedó nuestro proyecto, en una experiencia tan aterradora que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mi cabeza. A continuación les comparto la foto.